Hoy, abordaremos un tema crucial que toca el corazón de todo estoico, cómo convertir el miedo en un aliado para el combate en la vida, cómo utilizarlo para aumentar nuestro coraje y valentía. Las enseñanzas estoicas pueden iluminar esta senda. En la antigua Grecia y Roma, los estoicos sabían que el miedo no era un enemigo, sino una señal a interpretar y dominar. Lo veían como una poderosa herramienta que, cuando se entiende y se maneja correctamente, puede galvanizar la mente y el cuerpo, preparándonos para la batalla, sea cual sea la forma que tome. Séneca, el gran filósofo romano, enfrentó a su miedo con estoicismo. Por supuesto que experimentó temor, pero nunca lo dejó gobernar sus acciones. En cambio, utilizó el miedo para mantenerse alerta, para analizar cuidadosamente la situación y hacer los movimientos adecuados. Ese es el enfoque que queremos adoptar. En la naturaleza, los animales también utilizan su miedo para sobrevivir y prosperar. Considera al pulpo que a simple vista parece indefenso, pero tiene la habilidad para cambiar de color para confundir a sus enemigos, liberar un chorro de tinta para atacar la vista de su depredador y hasta regenerar sus miembros perdidos en combates. Estas superhabilidades evolutivas son el resultado del miedo a perder la vida ante sus enemigos y el resultado de muchos fracasos de parte de sus ancestros, pero gracias a estos fracasos ancestrales los pulpos son una especie bastante inteligente y guerreros de la naturaleza. Esto es lo que debemos aprender del pulpo, usar nuestro miedo como un catalizador para convertirnos en combatientes más fuertes y capaces. Nuestros miedos pueden alimentar nuestro ingenio, agudizar nuestra concentración y, en última instancia, ayudarnos a sobrevivir y triunfar. Nuestros predecesores, esos intrépidos guerreros que superaron toda clase de adversidades, desde desgarradoras guerras hasta plagas mortales, ofrecen un legado de coraje que aún puede inspirarnos hoy. Por ello, quiero exhortarlos a sumergirse en el estudio de su genealogía o historia familiar. Embarcarse en el viaje de construir su propio árbol genealógico puede convertirse en una fuente inagotable de inspiración. Nuestros antepasados no se sometieron ante la cara del miedo. En cambio, lo transformaron en una fuente de combustible para su persistencia y bravura. Fueron capaces de convertir el temor en una chispa que encendió la voluntad indomable para resistir, luchar y sobrevivir. Es gracias a esa fortaleza y esa resiliencia ante el miedo que nosotros, sus descendientes, existimos en el presente. Estudiando nuestra historia familiar, no solo honramos su memoria y su sacrificio, sino que también nos inspiramos en su valentía. Esos relatos de tenacidad frente a la adversidad, de coraje en situaciones de desesperanza, pueden actuar como un faro de luz en nuestros propios momentos oscuros. Así que les invito a descubrir esas historias, a conectar con sus raíces y a alimentarse del coraje ancestral que corre por nuestras venas. En nuestro linaje, encontramos un espejo del valor que reside en cada uno de nosotros, una llama inextinguible que nos empuja a seguir adelante a pesar del miedo. Aquellos que temen el combate de la vida, recuerden, el miedo no es más que una respuesta a lo desconocido. Pero una vez que conoces a tu enemigo, una vez que lo estudias y comprendes, el miedo pierde su poder. Se convierte en una guía, en un instinto que te alerta de los peligros y te ayuda a elaborar una estrategia efectiva. Por lo tanto, no huyas de tu miedo. Abrázalo. Acepta el hormigueo en tu estómago como una señal de que estás vivo, de que estás listo para la batalla. Permítele que afine tus sentidos, que agudice tu mente. Y recuerda siempre esto, a menudo, el miedo es el temor a algo que no existe, que nunca ha sucedido y que tal vez nunca existirá o sucederá. Así que no permitas que el miedo te paralice. Enfócalo, canalízalo y transfórmalo en una fuerza positiva que te impulse hacia adelante. Te recordamos estas palabras de valor del gran Séneca: no es que las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es que no nos atrevemos que las cosas son difíciles. En otras palabras, es nuestra propia inacción, no nuestras circunstancias, lo que nos detiene. Y en medio de la batalla, ya sea en el campo de batalla físico o en los desafíos de la vida, la inacción no es una opción. Ahora, piensen en un jaguar, uno de los felinos más grandes y poderosos de la Tierra, especialmente en las Américas. El jaguar es un maestro en el uso de la oscuridad y el miedo a su favor. Camina sigilosamente por la noche, usando la oscuridad como su aliada, sus ojos brillantes reflejan una luz que parece venir de un mundo distinto. Este majestuoso animal no teme a la oscuridad, la acepta, la abraza, se convierte en parte de ella. Además, el jaguar es un excelente nadador, lo que es bastante inusual entre los grandes felinos. No teme al agua ni se limita a un solo tipo de terreno.
En cambio, se adapta y supera los retos que encuentra en su camino. Caza en el agua con tanta habilidad y gracia como en la tierra, demostrando que el miedo no tiene lugar en su vida. El jaguar no huye del miedo. En cambio, se enfrenta a él, aprende de él, lo utiliza para su ventaja. Podemos aprender a ver nuestro miedo como un jaguar ve la oscuridad de la noche, no como una amenaza, sino como una aliada. Nuestros miedos pueden convertirse en nuestros mayores defensores, impulsándonos a buscar estrategias, prepararnos mejor y, en última instancia, aumentar nuestras posibilidades de éxito. Pero esto solo puede suceder si enfrentamos nuestros miedos y los desafiamos. La comodidad es el enemigo del crecimiento. Si algo te empuja fuera de tu zona de confort, probablemente sea una señal de que es una oportunidad para el crecimiento y la mejora. Así que da el paso, sal de esa zona de confort y enfrenta tus miedos. El campo de batalla puede ser aterrador, pero también es el lugar donde se forjan los verdaderos guerreros. Es importante recordar que incluso en medio del miedo hay espacio para la gratitud. Como dice el filósofo estoico Epicteto, no exijas que las cosas ocurran como tú quieres, sino quiérelas tal como ocurren y vivirás tranquilo. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer y aprender. Así que, incluso en medio de la batalla, agradece. Agradece la oportunidad de enfrentar tus miedos, de crecer más allá de tus límites y de convertirte en un guerrero más fuerte y valiente. Primero, es esencial entender que el miedo es una respuesta natural a la percepción de peligro o amenaza. Es un mecanismo de supervivencia que ha evolucionado a lo largo de millones de años. En esencia, el miedo nos alerta y prepara para enfrentar situaciones potencialmente dañinas. En este sentido, el miedo es un aliado, no un enemigo. Pero el problema surge cuando el miedo nos paraliza en lugar de impulsarnos a actuar. Esto suele suceder cuando nuestro miedo se basa en suposiciones o escenarios hipotéticos en lugar de amenazas reales. Así que el primer paso es distinguir entre un miedo legítimo, basado en una amenaza real y presente, y un miedo infundado, basado en lo que podría ocurrir. Este discernimiento nos lleva a uno de los principios fundamentales del estoicismo, el principio del control. Los estoicos dividen el mundo en dos categorías, las cosas que podemos controlar y las cosas que no podemos controlar. Podemos controlar nuestras propias acciones, decisiones y actitudes, pero no podemos controlar las acciones de los demás, los eventos del mundo o los resultados de nuestras acciones. Al aplicar este principio a nuestros miedos, podemos identificar lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Por ejemplo, si tienes miedo de hablar en público, no puedes controlar cómo reaccionará la audiencia, pero puedes controlar cuánto te preparas, cómo manejas tu nerviosismo y cuán claramente presentas tus ideas. Una vez que hemos identificado lo que podemos controlar, el siguiente paso es actuar. En lugar de quedar paralizados por el miedo, usamos el miedo como un catalizador para la acción. Si tienes miedo de fracasar en una tarea, utiliza ese miedo como motivación para prepararte mejor. Si tienes miedo de una situación, utiliza ese miedo como una señal para desarrollar una estrategia y enfrentarla. Este enfoque estoico del miedo nos recuerda que, si bien no podemos controlar todas las circunstancias de nuestras vidas, podemos controlar cómo respondemos a esas circunstancias. Y en nuestra respuesta reside nuestro poder. En la antigua filosofía estoica hay un ejercicio conocido como premeditatio malorum o premeditación de los males, que puede ser especialmente útil para manejar el miedo. Este ejercicio consiste en visualizar los posibles contratiempos y desafíos que podríamos enfrentar y pensar en cómo los manejaríamos. Esto nos ayuda a prepararnos mentalmente para lo peor, mientras esperamos lo mejor. Es cierto que este enfoque puede parecer desalentador al principio, pero la idea no es generar ansiedad, sino prepararnos para enfrentar los posibles desafíos y temores que puedan surgir. Al hacer esto, al enfrentarnos a la realidad de nuestros temores, nos damos cuenta de que somos más fuertes y capaces de lo que pensábamos. Recuerda, la valentía no significa no tener miedo. Significa enfrentar el miedo y actuar a pesar de él. Como dijo una vez Nelson Mandela, el valiente no es quien no siente miedo, sino quien conquista ese miedo. En última instancia, el miedo es un aspecto de la vida, pero cómo nos enfrentamos a él es nuestra elección. Elige usar tu miedo como un aliado, como una herramienta que te impulse a tomar medidas, a aprender, a crecer. En la adversidad, encontramos nuestra verdadera fuerza. En el miedo, encontramos nuestra verdadera valentía. Si te ha gustado este contenido, por favor dale like, comparte y suscríbete para más.
Estamos aquí para ayudarte en tu camino estoico, mostrándote cómo transformar tus miedos en fortalezas y cómo crecer más allá de lo que jamás pensaste posible.